Al ver el Sanaí Cannon por primera vez, habrá una sensación de déjà vu. Esta sensación proviene de la apariencia general del Sanaí Cannon, pues tiene diseños más similares al Tank 500 con los que estamos familiarizados, pero no es simplemente una camioneta de pasajeros, sino que se superpone con el Tank 500, pero se tallan más detalles, de modo que la cara frontal del Sanaí Cannon presenta un temperamento muy poderoso y masculino con un gran impacto visual. La apariencia de la cara frontal del Great Wall Sanaí Cannon se reemplaza con una rejilla cromada de gran tamaño, y el interior adopta un diseño de moldura de metal horizontal de tipo barra, que tiene un efecto visual muy imponente. La forma de los faros es más ancha y el interior está equipado con una tira de luces LED de diseño progresivo, que tiene un alto grado de reconocimiento. El parachoques delantero está pintado de negro y cuenta con un gancho de remolque de color rojo intenso y admite un cabrestante delantero opcional. El costado básicamente continúan con la forma de la versión ordinaria del Great Wall Cannon. El cambio clave es el uso de un guardabarros trasero con un diseño dividido más plano. Además, hay un detalle a destacar en el lateral de la carrocería, que es la tapa del depósito de combustible rectangular, lo que significa que Sanaí Cannon ha reservado la posición de instalación para el depósito de combustible auxiliar cuando sale de fábrica, y hay dos tubos en el puerto de llenado de combustible, que se pueden pasar al repostar. Diferentes boquillas repostan los tanques de combustible, principal y auxiliar. En términos de tamaño, la longitud es de 5.440 milímetros, el ancho 1.991 milímetros y la altura 1.924 milímetros, y la distancia entre ejes es de 3.350 milímetros. Una distancia entre ejes más larga no solo puede aumentar la capacidad de carga del compartimiento de carga, pero también hace que el interior del automóvil sea más cómodo. Tiene un espacio para sentarse más espacioso, que se puede sentir desde el tamaño de la puerta trasera del Sanaí Cannon. La posición de partición del compartimiento trasero se puede ajustar arbitrariamente, lo que es conveniente para uso en múltiples escenarios. El estilo trasero del Sanaí Pao se ve relativamente conservador, y las luces traseras con ricos detalles interiores brindan un buen efecto visual después de encenderse, pero el verdadero misterio radica en el compartimiento de carga de Sanaí Pao. Este diseño altamente creativo es diferente del portón trasero de una camioneta tradicional que solo se puede abrir hacia abajo. A través de un mecanismo adicional de apertura y cierre, se da cuenta de que el método de apertura del portón trasero también se puede abrir a la izquierda y a la derecha, lo que mejora en gran medida la comodidad de uso. Además, el Sanaí Cannon tiene calificaciones de remolque cuando sale de fábrica, lo que puede cumplir con las calificaciones de certificación de 3,3 toneladas de remolques, y tiene entradas de energía y dispositivos de remolque reservados, para que pueda remolcar remolques de manera razonable. Además, para resolver el problema de la comodidad al subir y bajar, del Sanaí Cannon está equipado con un pedal lateral eléctrico del mismo tipo que el Tank 500, que se puede estirar automáticamente cuando se abre la puerta. El pedal siempre está activado o desactivado. Sanaí Pao está equipado con llantas de aleación de aluminio estilo rotor 4 y neumáticos con un tamaño de 265-55 RIN 19. El efecto visual y la practicidad han sido bien equilibrados. Para neumáticos AT salvajes. Vale la pena mencionar que los sistemas de frenos delantero y trasero del Sanaí Cannon adoptan un diseño de disco ventilado, más cercano al de un automóvil de pasajeros. El interior del Sanaí Cannon adopta un diseño similar al del Tank 500, presentando una apariencia refinada y lujosa en general. Si no se recuerda deliberadamente, es difícil creer que el interior de una camioneta que pueda ser tan lujoso. Las líneas rectas amplían visualmente el ancho del interior del automóvil. Con los colores contrastantes y los paneles de madera, el interior de Sanaí Pao no se parece a una camioneta. Quizás así debería verse el interior de una camioneta. Un panel de instrumentos LCD completo de 12,3 pulgadas se encuentra frente al controlador principal del Sanaí Cannon, y una pantalla táctil de 14,6 pulgadas se utiliza en la pantalla de control central. Además de los tradicionales multimedia, navegación, imagen panorámica y aire a través de esta pantalla de control central se pueden ajustar las funciones de control del aire acondicionado,
la calefacción de los asientos delanteros, la ventilación, las funciones de masaje, así como el techo corredizo, el parasol, los escalones laterales eléctricos y muchas otras funciones. Sin embargo, para garantizar la comodidad de uso, los botones físicos de la función de aire acondicionado están reservados en la parte inferior de la consola central. Además, Sanaipao también está equipado con un espejo retrovisor multimedia de transmisión, Head-Up Display, reconocimiento facial y un sistema de red de automóvil inteligente que puede admitir el arranque remoto, incluso hasta el punto en que la calefacción del volante se puede encender con anticipación, a través de un teléfono móvil. El Sanae Cannon ya tiene una distancia entre ejes y un ancho de carrocería lo suficientemente grandes. Naturalmente no defraudará en términos de espacio interior, por lo que el espacio para sentarse no es un problema. Los asientos traseros del Sanae Cannon pueden realizar la función de plegarse, lo que mejora aún más la capacidad de carga del automóvil. Lo más extremo es que los asientos traseros de Sanaipao están equipados con funciones de ajuste eléctrico delantero y trasero. Los asientos se pueden extender 6 centímetros hacia adelante y el ángulo del respaldo se puede ajustar en consecuencia, para que los pasajeros en la parte trasera puedan disfrutar un viaje más cómodo. Sanae Cannon está equipado con un motor V6 cada vez más apreciado. Este motor V6 de 3.0 litros turboalimentado puede proporcionar una potencia máxima de 249 caballos de fuerza, y un par máximo de 500 Nm de torque. La versión diésel es un motor de 2.4 litros turbo con una potencia máxima de 181 caballos de fuerza y un par máximo de 480 Nm de torque. Es el mismo motor que el Tank 500, pero está ligeramente ajustado. Hay algunas diferencias, pero aún mantiene un amplio punto dulce de potencia donde el par máximo puede generarse a partir de las 1500 a 4500 revoluciones por minuto. Además, para hacer frente al problema de la disipación de calor insuficiente para una salida de par alto a largo plazo en condiciones de carretera extremas, está equipada con ventiladores de aceite de silicona como estándar, lo que tiene un mejor efecto de disipación de calor. Este motor se combina con una transmisión automática longitudinal de 9 velocidades, que también está en el modelo Tank 500, pero debido a que existen ciertas diferencias en los escenarios de uso entre las camionetas y los SUV, la relación de transmisión y la lógica de cambio dentro de la transmisión, hay algunas diferencias. Además de la capacidad de transportar un par de 750 Nm de torque, esta transmisión tiene una eficiencia de transmisión de hasta el 97% y tiene una relación de transmisión lo suficientemente fina y una gran relación de velocidad, lo que no solo puede garantizar suficiente potencia, sino también mejorar la economía de combustible. La Sanaipao adopta la combinación de suspensión de doble horquilla delantera más eje integral trasero multibrazo, que es más cómodo que el eje integral de ballesta trasera comúnmente utilizado por las camionetas en el pasado. Dado que es una camioneta que puede llegar a lugares extremos, el sistema de tracción en las 4 ruedas no puede faltar. Toda la serie Sanae Cannon está equipada con el sistema de tracción en las 4 ruedas, de BorgWarner 4A+ block de serie, y la caja de transferencia inteligente puede soportar un par máximo de 1600 Nm de torque. En el modo de tracción en las 4 ruedas, se puede realizar un bloqueo intermedio, y los ejes delantero y trasero están equipados con bloqueos diferenciales de mandíbula controlados electrónicamente, lo que mejora la capacidad de salir de problemas. Si aún no es suficiente, entonces el ángulo de aproximación de 29 grados y el ángulo de salida de 25 grados, así como la distancia mínima al suelo de 230 milímetros, más la profundidad de vadeo máxima de 800 milímetros, y la disposición de los componentes eléctricos en el compartimiento del motor, se han optimizado. El mazo de cables correspondiente también se ha impermeabilizado de antemano. Siempre he creído firmemente que entre todos los modelos, las camionetas pick-up deben tener la mayor practicidad. No solo tiene una apariencia poderosa, un sistema de tracción en las 4 ruedas para escalar montañas y ríos, sino también un compartimiento de carga trasero con un potencial de modificación ilimitado. El encanto único de las camionetas. En el Sanae Cannon,
Una gran cantidad de diseños orientados al pasajero casi han integrado las ventajas de todos los modelos.